Hola, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Ale Lama Sánchez, educador de profesión con una especialidad en neuroeducación. El día de hoy vamos a tocar un tema de vital importancia para todas las familias del Perú, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, que es el aislamiento social y que repercute la salud emocional de los más pequeños y también de los adultos en el hogar. Esta videoconferencia lleva por nombre Neuroeducación emocional en la familia y el aprendizaje en nuestros hijos. Vamos a conocer brevemente qué es la neuroeducación. La neuroeducación es una disciplina puente entre la neurología y la ciencia de la educación que permite optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. La relación que guarda la neuroeducación es que nos brinda poder conocer cómo funciona el cerebro y cuál es la relación del comportamiento humano. Y esto cómo repercute en el aprendizaje de los seres humanos, en especial de los más pequeños en la etapa escolar. Vamos a hacer una retrospectiva a lo que viene a ser la concepción de un individuo. Para formar una familia, obviamente necesitamos dos personas, el hombre y la mujer. En la decisión de formar una familia hay una relación de pareja que es la relación sexual, que compromete dos células principales, el óvulo de la mujer y el espermatozoide del hombre. Cuando estas dos se fusionan, se genera un nuevo individuo que se llama concepción. En la concepción, desde el momento de darse la unión de estas dos células, empieza a desarrollarse aproximadamente 300.000 millones de neuronas, que en el proceso, los 9 meses de gestación y hasta el momento del parto mismo, el individuo al nacer va a tener únicamente 100.000 millones de neuronas aproximadamente. El restante de las neuronas va a tener un proceso de absorción denominado apoptosis, que es que las neuronas que se van desarrollando van absorbiendo las que se quedan inactivas. A razón de eso, hay algo mucho más importante dentro del proceso de concepción y que compromete al padre y a la madre y al entorno que lo rodea. El ser humano que está en proceso de desarrollo dentro del vientre materno guarda una relación estrecha entre el interior del vientre materno y el exterior de la familia, que compromete ahí al padre y a los diferentes miembros de ese entorno familiar. El valor agregado para que el individuo pueda desarrollar aprendizajes emocionales positivos y que estos se vean reflejados en una sociedad a futuro de su nacimiento, tiene que ver con la inteligencia emocional. Es el aporte principal que le va a dar el padre y la madre para un buen desarrollo de las neuronas de ese nuevo ser. Las neuronas tienen una conexión sináptica desde el momento de la concepción, en esos 300.000 millones de neuronas que empiezan a desarrollarse a razón del comportamiento de los dos miembros principales de la familia, que son los padres. La manera como el padre pueda relacionarse con la madre y la madre con el entorno familiar a la vez va a permitir que las neuronas empiecen a desarrollarse de manera óptima, y esto con el futuro tendrá un resultado que lo vamos a ir viendo en el desarrollo de esta videoconferencia. Todos los seres humanos tenemos un cerebro que está dividido en tres, un cerebro triuno. Ese cerebro está compuesto de lo siguiente. El primero, el cerebro reptiliano, que es lo primero que se forma en la concepción. Luego tenemos el cerebro intermedio, llamado límbico, y posteriormente el neurocórtex, que es el que está en la parte superior de nuestra cabeza. El cerebro reptiliano es instintivo,
si podemos verlo en pantalla, compromete la médula de tallo que conserva la especie y su desarrollo es al 25%. Tenemos el cerebro límbico o emocional, que es el cerebro reactivo, la protección del ego de la persona, cuya funcionabilidad es del 55%. Y tenemos el cerebro neurocórtex, que es la corteza cerebral, que es la evolución del ser, donde se va a almacenar todos los aprendizajes. Si nosotros observamos, entre el cerebro reptiliano y el emocional debe haber un equilibrio de ambos, porque entre el 25% y el 55% suman el 80% de la funcionalidad del cerebro. Esto nos lleva a la tesis de que el cerebro, antes de aprender conocimientos, lo primero que hace es sentir, aprende emociones. Y las emociones lo aprende desde el momento de la concepción, desde el momento de la unión de la célula, del óvulo y del espermatozoide de sus padres, porque es producto de una relación de amor. Y ese amor se debe ir cultivando desde el momento en que se da el acto sexual. Somos padres, muchos, pero no tenemos una escuela de padres que nos puedan enseñar este tipo de conocimiento. Muchos formamos familia únicamente por la tradición que tenemos y sabemos que al enamorarnos podemos tener una relación de pareja, formar una familia y criar a nuestros hijos según las costumbres que hemos tenido, porque la hemos heredado de nuestros padres o de nuestros abuelos, pero no conocemos cuál es el desarrollo que tiene nuestro cerebro y que compromete a su vez esa conexión sináptica que tienen las neuronas, que van a ir desarrollando conocimiento emocional y conocimiento de aprendizajes nuevos en este nuevo ser. A razón de eso, nosotros podemos observar en nuestra sociedad actual los grandes problemas que afrontamos. Muchos seres humanos no respetamos normas de conducta. Actualmente, en este aislamiento social, nosotros podemos observar el comportamiento de diferentes individuos que sencillamente ante un acatamiento de una orden, de una disposición como la que se ha dado a nivel presidencial, sencillamente es resquebrajada. Y cuando la autoridad quiere poner orden, sencillamente hay una reacción, pero esta reacción, en vez de ser positiva y de buscar una alternativa viable de solución, es confrontativa, es una reacción tóxica porque compromete el irrespeto a la autoridad. ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a tratar? Sencillamente que nuestro cerebro es el que conduce todo nuestro organismo, todo nuestro cuerpo, pero principalmente el ser humano puede relacionarse con los demás a razón de sus aptitudes, a razón de lo que ha aprendido en el hogar, porque la educación no empieza en el aula, la educación empieza en casa, con los aprendizajes que el nuevo ser adquiere de sus padres. Hay que entender que los niños y las niñas son el reflejo de los padres, son el espejo de ellos. Todo lo que aprenden desde la concepción, desde el vientre materno, desde el mismo desarrollo de los 9 meses, tiene que ver con la relación que ha tenido papá y mamá. Y si hay otros miembros de la familia que intervienen durante ese proceso de los 9 meses de gestación, el nuevo ser que está en una relación interna y externa en sus 9 meses de desarrollo va a ir adquiriendo. La gran pregunta que muchos se harán es si el niño que está en pleno desarrollo en el vientre materno aprende esas actitudes. Pues la respuesta, de acuerdo a la neurociencia y la neuroeducación, es que sí, que el niño, si bien es cierto, en sus primeros 3 meses de desarrollo embrionario no tiene oído, pero sí percibe sentimientos y emociones que la madre le transmite a través de lo que ella escucha y a través de lo que ella recibe de emociones. A partir del 3 meses y medio hacia adelante, cuando el oído se forma, el niño empieza a escuchar todo su entorno, todo lo que la madre le transmite en emociones y también todo lo que escucha
de parte del padre y los demás miembros de la familia. Todo eso se guarda en el subconsciente, todo eso se guarda en las neuronas, que próximamente, cuando el niño nazca y se vaya desarrollando en el ambiente de su hogar y luego en proyección a la comunidad y a la escuela, transmitirá todos esos conocimientos que ha adquirido y que su subconsciente va a ir reflejando. Esto tiene que ver mucho con las neuronas. ¿Por qué? Porque las neuronas, sabiendo ya de que aproximadamente son 100.000 millones que existen y que están en nuestro cerebro, guardan una estrecha relación, hacen una sinapsis que es la que transmite el estímulo-respuesta de todo lo que el ser percibe, y cuando ya ha nacido, de todo lo que observa, de todo lo que escucha, y que lo guarda obviamente en las neuronas. Nuestras neuronas están conformadas por dendritas, por un axón y por un núcleo. Cada dendrita que tiene las neuronas tienen una conexión aproximadamente entre 1000 y 10.000 en la relación que guarda una neurona con otra, dando información y recibiendo estímulos. Todo eso se guarda y que luego se convierte en conocimiento y que se transmite en el interactuar que el ser va a tener con otros individuos. Tenemos aquí una fotografía donde podemos observar cómo se desarrollan las neuronas. Al nacer, las neuronas están en plena formación y no vamos a observar muchas ramificaciones porque las dendritas se están recién formando. A partir de los 3 meses vemos una ramificación de mayor cantidad de neuronas porque cada neurona empieza a desarrollar sus dendritas. Posteriormente, ya cuando el niño nace y empieza a tener el interactuar de su vida cotidiana entre la familia, su comunidad y la escuela, va a empezar a tener mayor sinapsis. Eso va a originar que haya mayor desarrollo de las dendritas, en lo que va a guardar información de todo lo que observa y de todo lo que escucha. No obstante, hay que tener en cuenta que las neuronas pueden tener ciertas alteraciones a razón de cómo es que la familia se desarrolla económicamente. Esto tiene que ver mucho con lo que la madre ingiere en el transcurso de sus 9 meses de gestación. Si es deficiente y no hay los elementos que van a ayudar al desarrollo cerebral, al desarrollo neuronal, que en este caso son los nutrientes, vamos a tener nosotros como resultado una neurona desnutrida. Si observan en pantalla, la neurona carece de desarrollo de dendritas, lo cual va a originar que no haya buena comunicación entre ellas y no haya buenos aprendizajes. Sin embargo, en una familia donde la economía posiblemente es mejor o, en todo caso, hay una alimentación más adecuada, balanceada, nutritiva, las neuronas se van a desarrollar. Las dendritas van a empezar a conectarse unas con otras. Esto a razón de los nutrientes que van a fortalecer el desarrollo neuronal. Para ello, obviamente, los folatos son uno de los nutrientes esenciales que va a permitir el desarrollo de las neuronas. Es importante que las madres sepan de que a razón de cómo te alimentas en estos 9 meses, va a tener como resultado que tu niño tenga unas neuronas más fortalecidas, que le permita que cuando ya esté en el desarrollo de aprendizaje desde el vientre materno mismo y cuando vaya a la escuela tenga mejores conocimientos adquiridos en lo que denominamos el tercer cerebro, el neurocórtex. ¿Qué tiene que ver todo lo que hemos hablado con el desarrollo afectivo o emocional de la familia? Pues tiene que ver mucho, porque si retrocedemos un poco a lo que hemos dicho hace un momento, desde la unión
del óvulo y del espermatozoide se genera un nuevo ser y que el padre influye bastante en razón de las emociones positivas, esto va a tener grandes repercusiones a futuro, porque va a permitir que el niño tenga conocimientos emocionales que les va a permitir desarrollar una vida óptima cuando empiece a desarrollar actividades educativas en las escuelas. Una familia cumple las siguientes funciones: el desarrollo de la propia imagen, de la autoestima, el desarrollo de la personalidad, la transmisión de valores y la cultura y el desarrollo emocional. Tomando esto en referencia, la educación de nuestros hijos y nuestras hijas empieza en el hogar. Y si tenemos que tomar un mayor conocimiento del tema, inicia desde la misma concepción, cuando el padre aporta emociones positivas durante los 9 meses de gestación y donde el entorno familiar también colabora a razón de esa educación emocional que debe tener el nuevo individuo para que al nacer pueda tener mejores aprehensiones del equilibrio entre el cerebro reptiliano y el cerebro límbico, para que haya un equilibrio de emociones y no tengamos los resultados que actualmente tenemos a nivel social, donde el problema minúsculo se agranda sencillamente porque no entramos en razón. Esto conlleva a lo que dijimos también hace un momento: el cerebro, antes de aprender, primero siente. Las funciones de la familia la conocemos por práctica propia, porque lo hemos heredado, como señalábamos también hace un momento, pero tiene una función biológica, tiene una función educativa o social, la función económica, otra función solidaria o psicológica y la función espiritual. Todo ello conlleva a la formación del nuevo ser, porque esos aprendizajes en el hogar va a permitir que cuando este niño o esta niña vaya a la escuela al nivel inicial o primaria, pueda tener una aprehensión de emociones equilibradas, positivas, que va a permitir que cuando vaya a un nuevo ambiente, que es el aula, esté interesado en aprender, porque ya no va en busca de emociones positivas o de una inteligencia emocional, porque esta la he encontrado en el hogar. Pero si el niño va con problemas, cargando emociones negativas y traumas, entre comillas, psicológicos, obviamente que los resultados del aprendizaje podrán tener ciertas dificultades. Con esto no señalo que el niño o la niña no nazca inteligente. Todo niño, todo individuo nace con inteligencia. Pero si nosotros le agregamos este valor adicional, que es la emoción del amor, los sentimientos positivos, nos va a permitir que nuestros hijos puedan tener una mejor aprehensión de aprendizajes. Esto es un aporte que hace la neuroeducación a la pedagogía. Voy a referirme a un estudio que hizo el doctor Masaru Emoto. El doctor Masaru Emoto es doctor en medicina alternativa. Entre uno de los libros que él escribió destaca Los mensajes del agua, publicado en diciembre del 2003, y que guarda una estrecha relación en lo que él investigó y aportó en su libro con lo que es la formación del nuevo ser desde la unión del óvulo y el espermatozoide. El doctor Emoto nos dice que el lenguaje del agua está relacionado a razón del entorno, a razón de lo que lo rodea. Para eso destaca en su libro que el agua es el líquido elemento que recorre la Tierra. Asimismo, es el origen de la vida de todo este planeta. Pero hay una faceta que ella no ha sido explorada hasta ahora, y que es la estructura molecular que tiene el agua.
y su influencia en los seres vivos, y esta se da a través de sus mensajes ocultos. El ser humano posee 80% de agua al nacer y cree cerca del 60% en la edad adulta. Aproximadamente el 65% se encuentra en el interior de las células y el resto circula en la sangre y baña los tejidos. Ahora, la pregunta es, ¿qué relación guarda el agua con los seres humanos? ¿Y qué relación guardan estos dos a razón de las emociones? Pues sencillo, el doctor Emoto en su investigación señala que la estructura molecular del agua se da a razón del interactuar del medio ambiente. En esta fotografía, si se puede observar, tenemos 8 diferentes estructuras de un solo elemento, que es el agua. Podemos observar aquí cuál es la estructura molecular del agua cuando está en un ambiente de gracia, cuando percibe amor de su entorno, cuando está en su ambiente natural de un manantial o de un lago o de un río, que es la figura que está en este lado de aquí, cuando el agua tiene relación a música, su estructura cambia. Aquí observamos una sinfonía que puede ser de Mozart, y aquí de la música de John Lennon y Marilyn. Igualmente, si fuera una música de rock pesado, podemos observar la estructura molecular cambia a razón de esos cambios que pueda tener el agua. Y algo muy peculiar, cuando el agua recibe un ambiente o percibe un ambiente de odio. Si ustedes observan, las 8 estructuras cambian de manera radical una de otras. En algunas son similares y hay ciertas características que las hacen ver bastante agradables. Sin embargo, el del odio es el que destaca más en razón de la perturbación, porque no se puede estructurar la molécula del agua. Si nosotros entendemos que el ser humano, en su etapa de nacimiento, tiene 80% de agua en su interior y un 60% en la edad adulta, pues nos lleva a reflexionar del interactuar que tiene el ser humano entre uno y otro, tanto en el ambiente familiar como en su entorno de comunidad, en su ambiente laboral o en la escuela. Y nosotros vamos a transmitir todo aquello que hemos percibido. Tomando en referencia el estudio del doctor Emoto, podemos deducir que nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestro actuar va a tener relación con el inicio de nuestra vida. Es decir, desde el momento de la concepción. ¿Cuál fue la relación que tuvieron mis padres? ¿Por qué el comportamiento del ser humano, ya cuando es adulto, se da de tal o cual manera? En algunos casos tolerantes, en algunos casos frustrantes, en otros de timidez y en otros agresivos o tóxicos. Pues sencillamente porque si nosotros nos basamos en el sustento que tiene el doctor Masaru Emoto en su investigación, podemos deducir de que hemos percibido o un ambiente negativo o un ambiente positivo, o ambos a la vez, que permite que tengamos ciertos comportamientos observables, ya sea en la sociedad. Y en el caso de los docentes, el comportamiento de nuestros alumnos, no todos son iguales. Sabemos muy bien los docentes que el comportamiento de los alumnos difiere uno de otro. En algunos podrán ser similares pero no iguales, pero todos conllevan a un estudio, a un análisis que podría conllevarnos a saber cómo es que esa familia se constituyó, porque los niños y las niñas reflejan determinados comportamientos. Más aún, en una situación en la que nos encontramos actualmente en el Perú, que cuando es época escolar, tenemos situaciones de bullying, que es un gran problema que tenemos que afrontar los maestros y que a veces los padres sencillamente lo pasan por agua caliente, porque no queremos justificar por qué nuestros hijos
tienen ese comportamiento y queremos justificarlo diciendo, él es un angelito en casa, él se comporta muy bien, es disciplinado en el hogar, pero ese comportamiento negativo que refleja en el hogar debe tener un antecedente. Quizás no de la vida actual de la familia, pero sí, si retrocedemos en el tiempo de la concepción, posiblemente podríamos encontrar algunas respuestas respecto a ese comportamiento. Aquí tenemos en pantalla una gota de agua a la que en la investigación del doctor Emoto se le lanza la palabra tonto. Obviamente esa gota de agua, al verse microscópicamente, no tenía estructura, lo que tenía perturbación. Entonces, tomando en referencia esta investigación, pongámonos un poco a pensar, si yo trato de manera inadecuada a mi hijo o a mi hija, ¿cómo recibirá él o ella esa palabra hiriente o ese comportamiento inadecuado de los padres? Lo va a guardar en el subconsciente, en el cerebro reptiliano. Si no tiene un equilibrio con el límbico, recordando que uno tiene 25%, que es el reptiliano, y el límbico 55%, y no guarda un equilibrio para que no sea agresivo en el momento oportuno, pues lo va a guardar en el subconsciente y en determinado momento lo va a reflejar. El espacio donde va a reflejar ese comportamiento que fue parte traumática del momento de su vida será el aula con un compañero o con una compañera. Esto nos lleva a reflexionar lo siguiente. Se hizo un experimento con 2 envases donde se colocaron un puñado de arroz humedecidos con unas cuantas gotas de agua. Estos 2 envases fueron rotulados. A uno se le puso amor y al otro se le puso rabia u odio. Ambos envases fueron colocados en diferentes lugares de un hogar. Al que decía amor, en el trayecto de 30 días aproximadamente, tenía que decírseles palabras dulces, palabras apropiadas que conlleven al entendimiento del amor. Mientras que al otro envase, simultáneamente, tenías que insultarlo, agredirlo verbalmente con palabras de alto calibre. En el transcurso de los días, entre los 30, que era el tiempo del experimento, se podía observar a partir del 5.º día ciertos cambios en ambos envases. Al llegar a la 3.ª semana o 4.ª semana, vamos a observar lo siguiente, que en el envase que dice amor, la degradación de ese arroz humedecido va a tener un procedimiento normal, es decir, a los primeros días va a granear porque está humedecido, pasadas las 2 semanas va a empezar a descomponerse, pero va a mantener el color blanco, típico del arroz. Sin embargo, el envase que se había rotulado con rabia u la palabra odio va a tener un procedimiento de descomposición distinta, porque a partir de la 2.ª semana vamos a observar que ya no va a tener el color característico del arroz, que es blanco, sino va a tener un color entre plomizo y marrón. Y cuando llegue al día 30, su aspecto será de color negro. Ahora, si nosotros vamos a comparar estos 2 envases luego del día 30, vamos a deducir lo siguiente. Si este producto, que es el arroz, en envases distintos, ha tenido efectos distintos en función a cómo han sido tratados, ¿cómo podrá ser el comportamiento de un niño o de una niña que recibe, por un lado, palabras positivas de motivación de parte de sus padres y del entorno familiar, con relación a niños o niñas que reciben agresión verbal o física en su entorno de familia?
Si lo reflejamos al experimento de los 2 envases de arroz, el resultado va a ser lo mismo. Obviamente que el individuo, que en este caso el niño y la niña, no se va a descomponer, pero emocionalmente va a tener traumas, y esos traumas los va a reflejar. En algunos casos con timidez, en otros casos con ira, con agresión, con temperamento irascible y violento. Y esto nos lleva a la siguiente diapositiva. Todo niño que viene al mundo viene producto de una relación emocional positiva, que es el amor, que es la relación de padre y madre. Ese niño viene feliz, y lo voy a comparar también a la vez con un experimento que se hizo con una hoja de papel bond. Lo pueden hacer en casa, a los que están viendo este video. Cojan una hoja de papel bond, observen que no tiene ninguna enmendadura, ningún rasguño, ningún resquebrajamiento. Está lisa e intacta. Ahora, esa hoja blanca es el reflejo del niño que nace. Esa felicidad está reflejada simbólicamente en la hoja que ustedes podrán tener en mano posiblemente. Los invito a que esa hoja lisa que tienen en mano lo puedan estrujar. Traten de hacer un pequeño bollito de esa hoja blanca. Lo más pequeña, aprieten lo más posible y luego vuélvanlo a su estado original. Antes de ir a la otra parte de la explicación, vamos a señalar que al momento que yo estrujo la hoja, refleja lo que el niño percibe cuando recibe maltrato físico o verbal de los miembros de su familia, que en este caso pueden ser los padres o los hermanos mayores u otro entorno familiar que tenga. Si han hecho el experimento a través de este video, yo los invito a regresar la hoja estrujada a su estado natural, es decir, volver la hoja estrujada a que se vuelva lisa nuevamente. Obviamente que el resultado de tratar de colocar la hoja en su estado original va a ser imposible. Y si quieren tomarse un tiempo, los invito incluso a usar la plancha, después de ver el video, y tratar de que esa hoja estrujada regrese al estado inicial, es decir, a que sea lisa sin ningún tipo de enmendadura. Lógicamente no se va a poder hacer. Eso mismo sucede con nuestros niños y niñas cuando son afectados emocionalmente con una agresión de tipo verbal o física. Esto nos lleva a este cuadro, que la felicidad por la cual vinieron al mundo ha sido alterada, ha sido violentada. Resultado de ello, nuestros niños, nuestros hijos, van a tener comportamientos agresivos, de odio, de timidez, de ser niños tóxicos en las aulas, en las escuelas, porque van a tratar de imitar lo mismo que ellos sufrieron, porque van a buscar que otros sufran lo mismo que ellos han sufrido, que ese resquebrajamiento emocional también se repercuta en el entorno que lo rodea. A razón de eso, la neuroeducación nos permite deslizar la hipótesis de que estas experiencias que acabamos de contar, tanto en los mensajes ocultos del agua, como en el experimento de los 2 envases de arroz y de la hoja blanca que ha sido estrujada, es lo que sucede con nuestros niños. Estamos estrujando, estamos descomponiendo su lado emocional positivo que vino en óptimas condiciones cuando fueron concebidos. Lamentablemente no hay todavía una política práctica de salud mental en las escuelas. Existen normas que han sido dadas, pero que no están siendo todavía puestas en práctica y no se está abordando con seriedad ese tema. Pero nosotros podemos empezar a coadyuvar a que se revierta ese comportamiento negativo, esa forma irascible que tienen nuestros niños
Más aún en esta etapa de aislamiento social, donde asumo que muchos de nuestros niños pequeños ya están con ganas de salir al parque a jugar, de reencontrarse con sus compañeros, de no solamente estar encerrados las 24 horas del día en su hogar a fin de evitar ser contagiados con esta pandemia. Muchos que de repente se sientan vulnerados emocionalmente querrán regresar a las aulas para aprender, pero también para poner en práctica determinados comportamientos, entre comillas, cuestionados, que llevan una razón de ser y que deben ser tratados de manera oportuna, y que la pedagogía debería de coger como aporte la neuroeducación y la neurociencia para poder abordar ese tema. Si nosotros asumimos la responsabilidad de poder aportar que nuestra sociedad cambie a razón de nuestros hijos, de nuestras hijas, tomando en cuenta que la sociedad se forma por las familias, porque somos el núcleo de la sociedad y somos nosotros lo que le entregamos a la sociedad, a nuestros hijos que van a ir formándose en las escuelas, ya sea inicial, primaria y secundaria, y obviamente optarán después por estudiar una carrera técnica o profesional, pero lo vamos a entregar a la sociedad y no aportamos desde nuestros hogares poder darle solución a un problema que ya estamos conociendo y que tiene que ver con las frustraciones emocionales que pueden tener muchos de ellos desde la concepción misma, desde el vientre materno, y donde obviamente justificable es que no existen escuelas de padres que den estos temas específicos, y a razón de las costumbres heredadas de los abuelos, de nuestros padres, de cómo es que se conforma una familia y cuál es nuestro comportamiento que lo tomamos normal en nuestro hogar y que viene dando ciertos requebrajamientos emocionales a nuestros hijos, no podremos aportar una sociedad que mejore socialmente. En razón de eso, consideramos de que el mejor aporte es cambiar actitudes en el hogar. Regresemos a lo de antaño, a los juegos antiguos, a la socialización de los padres con sus hijos, de quitarle tanto tiempo que se dedican al celular o a las herramientas tecnológicas. A veces queremos justificar que para que no moleste un niño o una niña en el hogar, le damos la tablet, una computadora, o le damos el celular para que se dedique a jugar, y no socializamos. Estamos perdiendo la parte más importante relacionada al afecto, a nutrir el afecto, a motivarlos emocionalmente. Más aún, porque cuando están en épocas de aula, considero que no todos, pero sí algunos, cuando un niño llega con una nota sobresaliente y el niño espera que el padre o la madre los felicite, sencillamente no reciben esa motivación. A razón de eso, muchos niños sencillamente evitan ya sacarse notas buenas, porque no hay un efecto positivo en el hogar, porque el padre no le está dando lo que él quiere. No es un regalo, no es un juguete ni un paseo, es simplemente un abrazo de estímulo por el logro obtenido. Es un beso y un abrazo para que pueda automotivarse a lograr mejores resultados en su aprendizaje. Vuelvo a incidir que el cerebro de todo individuo, antes de aprender, lo primero que hace es sentir emociones, pero tienen que ser emociones positivas, para que los aprendizajes que obtenga en la escuela sean absorbidas de mejor manera y tengamos niños mucho más inteligentes. Esto nos lleva a lo siguiente: el éxito de tus hijos dependerá del éxito del estilo de vida que practiques en tu hogar. Recuerda que los hijos son espejo de los padres. Para disminuir los casos de bullying en las escuelas, pon en práctica emociones positivas en tu hogar. Nuestros hijos vienen a este mundo para ser felices. Recuerda que el cerebro de tu hijo o de tu hija, antes de aprender, primero siente. Y contribuyamos a forjar una sociedad menos conflictiva. Tus hijos nacen inteligentes,
súmale inteligencia emocional y lograrás que sean felices y exitosos. Lo que queremos con este video es aportar a las familias que nos van a escuchar la oportunidad de poder contribuir a mejorar nuestra sociedad. Y esto lo vamos a hacer si partimos de nosotros mismos, cambiamos actitudes en el hogar, para que ese espejo que son nuestros hijos lo puedan reflejar luego en el aula, y esos nuevos aprendizajes emocionales puedan permitir que a corto o mediano plazo tengamos una sociedad diferente, una sociedad que en vez de encontrar problemas a un problema que ya existe, le encontremos soluciones. Espero que esta videoconferencia haya podido servir como un aporte pequeño en sus hogares y que nos pueda permitir contribuir al desarrollo que venimos exigiéndole no solamente al gobierno central o al Estado, sino también que parta de nosotros mismos como núcleo de la sociedad. Nuestros hijos pueden ser más inteligentes de lo que son. Va a depender de cuánto le aportas en inteligencia emocional. Muchas gracias por escuchar.